contarles, explicarles un poco el desarrollo de una experiencia que venimos llevando desde el principio de año en el Centro de Día San Francisco sobre emprendedurismo adaptado. Voy a empezar hablando de cómo nació la idea. Básicamente la idea consistió en armar una capacitación que tenga que ver con el desarrollo de un emprendimiento para personas con discapacidad. Esta idea nace, en primer lugar, no destinada específicamente a personas con discapacidad, sino que nace en el marco de un emprendimiento propio de quien les habla. Nace en ese contexto como un producto para ser vendido al público, ¿no? Desde el contexto de la consultora. Así nace la idea original, pero en un momento me viene el momento eureka, digamos, el momento ajá, y se me ocurre juntar los dos mundos, digamos, de mi profesión, que es como acompañante terapéutico, orientador de grupo en el Hogar San Francisco, trabajar con discapacidad, con lo que es este nuevo emprendimiento que yo estaba realizando. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no poder brindar una herramienta de capacitación sobre emprendedurismo a personas con discapacidad? Y fue en ese momento en el que, bueno, se me vino a la mente el problema de cómo adaptar el contenido, y obviamente fue cuando iniciamos las primeras charlas con Anabela, que le agradezco porque rápidamente se enganchó, le gustó la idea y empezamos a elaborarla mejor, ¿no? Y a adaptarla. Bien, en primer lugar me gustaría hablarles un poco desde la óptica desde la cual nosotros abordamos esta experiencia de emprendedurismo. Nosotros tratamos de darle una vuelta de rosca desde el constructivismo, porque consideramos que, como dice ahí, es necesario ver a la inserción laboral no como solamente, porque yo lo que veía era que generalmente aquí lo que se hace es pensar en la inserción laboral de personas con discapacidad consistente en que ingrese la persona a un trabajo en relación de dependencia, lo cual está bien, está perfecto, digamos, ¿no? Pero yo quería dar una vuelta de rosca a eso. Entonces se me ocurrió no plantearlo desde ese lugar, sino desde la construcción propia de un proyecto emprendedor por parte de las mismas personas, ¿no? Obviamente esto apuntando a una mayor autonomía y que todos los conocimientos y los aprendizajes salgan de las personas mismas y no que sea una simple transmisión de información. Por eso también lo dimos en formato taller, porque en realidad estaba pensado como una capacitación teórica, la idea original, pero muy atinadamente convenimos en la idea de hacerlo taller teórico práctico justamente para poner el énfasis no solo en la parte de transmisión teórica, sino también la parte práctica, en donde las personas, los participantes, puedan ser protagonistas de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y no tan solo depositarios de un saber externo, ¿no? Desde esa óptica encaramos el proyecto. Bien, la estructura del taller, obviamente esta es la adaptación que hicimos junto con mi compañera del curso original. En primer lugar está la etapa de ideación. Nosotros lo que quisimos abarcar fue todo el proceso emprendedor, desde la etapa de ideación, como dice ahí, que es la etapa en donde uno genera las ideas. Las personas mismas generaron sus propias ideas de negocio a partir de sus gustos e intereses particulares. Nosotros, eso es importante recalcar, siempre motivamos a que surja de ellos las ideas, según sus propios intereses. La etapa de ideación, bueno, como les decía, comprende la etapa de generación de las ideas. Básicamente la herramienta o el dispositivo que utilizamos fue lo que se conoce como tormenta de ideas, en donde cada persona participante del curso fue exponiendo públicamente a viva voz sobre qué le gustaría emprender o qué tipo de negocio le gustaría hacer, y a partir de eso posteriormente fuimos conformando los grupos de trabajo en base a este criterio, ¿no? A la similitud de ideas. Vimos que si bien cada uno planteaba una idea en concreto, en general todas las ideas tenían, digamos, algunas ideas tenían más que ver con otras
y otras, digamos, eran más similares a las de otros participantes. Entonces decidimos armar grupos de trabajo con ideas similares. Por ejemplo, creo 4 grupos de trabajo. Había chicos que habían planteado, por ejemplo, que les gustaría hacer un emprendimiento sobre panificación y otros sobre comida artesanal. Bueno, entonces, esas ideas, como son compatibles, digamos, ambas tienen que ver con la alimentación, la conjugamos y armamos un solo grupo de trabajo, y así con los demás. Son 4 grupos los que se lograron formar, que son uno que tiene un emprendimiento sobre cocina, el otro grupo tiene un emprendimiento sobre huerta orgánica, el otro grupo sobre carpintería, sobre todo de muebles deportivos, porque a los chicos les gusta el deporte, y el cuarto sobre trabajo sobre tela, bordado y tejido en tela, y pintura también. Bien, eso en la etapa de lo que es el proceso de ideación. En una segunda etapa, nosotros estructuramos el proyecto en base a preguntas orientadoras, que básicamente consistieron a grandes rasgos en pasar desde lo que es la acción a la parte práctica, ¿no? Plasmar esa acción en pasos concretos para conseguir el objetivo final. En primer lugar nos preguntamos, junto con los chicos, obviamente esto es un feedback permanente con ellos, ¿qué haremos? La definición del producto a vender, o sea, en qué vamos a poner nuestro esfuerzo para producir qué productos. Como les decía, 4 grupos eligieron 4 productos o emprendimientos distintos. ¿Cómo lo haremos? Fue la segunda pregunta que nos hicimos en conjunto, y ahí va todo lo que es el listado de recursos, donde también nosotros hicimos gran hincapié en que las ideas, en primer lugar, sean realistas y realizables, digamos, ¿no? Porque por ahí los participantes tendían un poco en soñar, digamos, libremente. Entonces nosotros teníamos que estar en eso atentos para decirle, bueno, esto se puede, esto no, pero llegamos a un consenso en donde ellos básicamente lograron imponernos las cuestiones y nosotros solamente nos dedicamos a delimitarlas. Bueno, el listado de recursos, cómo lo haremos y a quién se lo venderemos. El cómo lo haremos, ya básicamente lo que empezamos a trabajar a partir de esa pregunta fue el plan de acción, es decir, la secuenciación de actividades que nosotros, digamos, que cada grupo necesitaba realizar para terminar con un proyecto de negocio viable sobre el emprendimiento que eligieron. Bueno, confección de un horario también es muy importante, porque a nosotros, sobre todo a los participantes, les permitió ubicarse en tiempo y espacio y poder secuenciar las actividades necesarias para llegar a un fin, de forma tal que lo más urgente, lo primero, se haga primero, y en base a eso secuenciarlo hasta llegar al objetivo. Eso, el trabajo con el tiempo y el horario fue fundamental, que después mi compañera va a explayarse un poco más en eso. En una tercera etapa vimos la parte de marketing. Nosotros, si bien en la capacitación, en el taller, abordamos los distintos medios de comunicación por los cuales se puede hacer propaganda, a efectos de lo posible y de los recursos que teníamos disponibles, decidimos en conjunto con los participantes del curso abocarnos en la elaboración y el diseño de un folleto publicitario, que obviamente es mucho más factible de realizar que publicidad en radio u otras cuestiones, que sin embargo obviamente también las dimos como material teórico, ¿no? Bien, y por último, en la etapa de sistematización, que eso todavía lo estamos, porque aún no lo terminamos, es la sistematización de toda la elaboración, digamos, que se realizó durante todo el año, y su condensación en un plan de negocio, porque no olvidemos, digamos, que la función primordial de esto es elaborar, digamos, una idea, elaborarla y desarrollarla para que sea factible de ser puesta en marcha. Entonces, bueno, ahora, digamos, en estos momentos estamos en esta última etapa, que es la de
repaso general y la confección por cada grupo de un modelo de negocios y de un proyecto de negocios. Con la idea obviamente de que a posteriori esto pueda ser realizable, ya sea desde el hogar o individualmente cada participante, ¿no? Bueno, ahí hay algunas imágenes. Yo no sé usar el cursor, así que me voy a acercar. No sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo, esto es un boceto de uno de los diseños de folleto que hicieron uno de los grupos. Ese es Arte en Tela, dice abajo. Arriba, como título, hay una imagen central que es una flor bordada, ese sería el concepto. Y abajo dice arte con todo el corazón. Bueno, digamos, nosotros lo que hicimos básicamente fue presentarles la estructura básica de un folleto, un díptico, o sea, un folleto de dos hojas. Y bueno, le explicamos lo que era la tapa, la contratapa y el interior, qué información iba en cada lugar. Le dimos un modelo a cada grupo para que se familiaricen y luego hicimos la actividad, la parte práctica, que es justamente el diseño. Ellos mismos hicieron el diseño, el boceto, obviamente esto después se pasa en computadora, sobre sus propios folletos. Porque, bueno, insisto en esto, la idea es, desde esta mirada constructivista, posibilitar que los participantes sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y también no solamente, que si bien lo hay, una parte teórica de explicación, sino que sean constructores ellos mismos de los saberes que van a necesitar para llevar a cabo un emprendimiento. Por eso lo hicimos en modalidad taller teórico-práctico. Después también las dos imágenes del medio son los horarios que utilizamos para organizar las actividades y la última imagen también es otra de las carátulas de los diseños de folletos, que en ese caso son de cosas ricas, así es como le denominaron ese grupo a su proyecto, que es Cocina. Bien, esto es básicamente la parte más técnica y teórica, digamos, de la propuesta. Ahora le doy paso a mi compañera que le va a hablar un poco de más la experiencia. Gracias. Bueno, primero que nada, buenos días. Continuando un poco con lo que dice Lea, cuando él me propone hacer este proyecto, yo lo primero que pienso también es en la palabra incluir, y como dijo Lea anteriormente, no incluir o integrar a los chicos como se hace en general en un dispositivo ya armado, sino que sean ellos los generadores del proyecto con sus propias ideas y además que esto les lleve a asumir roles de trabajadores, roles de estudiantes, porque también es un poco lo que plantea este proyecto que llevamos a cabo. El taller justamente lo que hace es generar estos proyectos y hacer una especie de boceto de lo que ahora en breve van a ser sus proyectos emprendedores. Obviamente para esto necesitamos una adaptación de contenido. Ya les explicó Leandro que en principio este proyecto o esta idea fue pensada para un público completamente diferente. Entonces lo que hicimos es, sobre todo a través del reconocimiento de las necesidades individuales y grupales, tratar de adaptar todas esas cuestiones técnicas, obviamente también plantearnos objetivos de acuerdo a lo que íbamos a dar en cada unidad y sobre todo hay algo que quiero aclarar. Este tipo de adaptación se hizo para este grupo en particular. Seguramente con otros grupos se puede trabajar de otras maneras. Algo que nos pareció fundamental y que lo trabajamos desde el principio fue el tema de las expectativas y las frustraciones nuestras, y ahora voy a contar algo, y de los chicos también. En cuanto a que, insisto, este proyecto no era pensado para el público al que lo destinamos, entonces las cuestiones técnicas se tienen que transmitir, pero también tenemos que encontrar la manera correcta de transmitirla. A modo de anécdota, así muy cortita, en la primera clase empezamos hablando, bueno, Leandro dio una idea general muy linda de lo que era emprender, los chicos no entendieron nada. Porque obviamente cuando usas tecnicismos que los chicos no manejan,
Entonces, los chicos quedaron como todos callados, Leandro quedó totalmente bloqueado a la hora y media de taller, yo lo empecé a remar, no, bueno, pero ahí también dijimos, bueno, esto es algo que lo tenemos que trabajar en todos los talleres y continuamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también generamos ciertas expectativas que no tienen que ver con el grupo y por eso la importancia también del planteamiento de objetivos para este grupo en particular. Y por otro lado, las expectativas del grupo, que Leandro un poco también lo comentó, que tiene que ver con estas ideas fantásticas que tienen, pero que tienen que ser reales también. Entonces no podemos dejar que, a ver, si bien los chicos tienen grandes ideas, no podemos pensar en escalas, o sea, en producciones a escala a nivel industrial cuando los grupos se componen de 5 o 6 personas y además hay una cuestión fundamental que son los recursos, sobre todo cuando hablamos de un primer proyecto emprendedor, digamos, es fundamental también trabajar todo el tiempo con las expectativas y las frustraciones, obviamente, que esto conlleva. En cuanto a la estructura de la clase, a ver, esto es algo que nos sirve a nosotros para por ahí organizarnos y también para organizar un poco el material y organizar el trabajo con los chicos, a ver, la idea es la siguiente: en cada clase se hacía una pequeña apertura donde se comentaba más o menos lo que íbamos a trabajar, muy chiquito. Una cuestión fundamental es la recapitulación que hacíamos en cada taller, porque para volver sobre lo que habíamos trabajado, y voy de nuevo con esto, cada unidad del taller se trabajó aproximadamente en 3 o 4 clases. ¿Por qué? Porque nos parece muy importante el hecho de poder recapitular y trabajar sobre lo que ya veníamos trabajando, sobre todo por una cuestión de que realmente necesitamos que los chicos aprendan, pero aprender con H en el medio, digamos, que puedan realmente tomar estos conocimientos y llevarlos a la práctica luego. La explicación teórica, o sea, era una parte muy cortita en realidad del taller, era donde se transmitían, sí, estas cuestiones técnicas, obviamente con palabras completamente adaptadas, y era más que nada para generar el encuadre de lo que iba a ser este taller o cada taller. En lo que sí ocupamos mucho tiempo, y lo vieron en las fotos anteriores, es en la parte de la práctica, que tenía que ver con las actividades que se ponían en marcha a partir de esa explicación teórica. Nos tomábamos mucho tiempo en que los chicos puedan practicarlo y corregirlo y volverlo a practicar. Y bueno, al final, como cierre y síntesis, se hacía como una puesta en común, donde el mismo grupo se corregía o el grupo en general también podía dar algún tips, alguna cosa que pueda ayudar también. Esa también es la idea un poco de trabajar con distintos grupos, pero también el hecho de poner como también este cierre donde todos podamos hablar un poco de lo que nos parece o de lo que podemos sumarle al otro grupo. Y algo que por suerte hoy tenemos muchos recursos para trabajar, pero nosotros básicamente nos basamos en 3. En los audiovisuales, con videos muy cortitos que a nosotros nos sirven para transmitir la información en imágenes y a su vez que vaya acompañado por una explicación. Entonces los chicos pueden hacer esta relación y además lo bueno de los videos es que uno puede ir pausándolos y explicando o retomando o cuestionando a ver si vamos entendiendo, si hay algo que no se entendió, qué se puede volver a explicar. Por ahí esta es la facilidad de trabajar con videitos. Las imágenes, como habrán visto, trabajamos con varias y sobre todo nos sirvieron de apoyo porque si bien somos menos dentro del grupo, hay algunos de los participantes que no han adquirido la lectoescritura. Entonces, la secuenciación de imágenes muchas veces sirve para que ellos también entiendan de lo que estamos hablando, para que todos podamos participar en la dinámica del grupo, para que dentro del grupo puedan entender realmente de lo que se está hablando y de lo que estamos trabajando. Entonces por ahí las imágenes sirvieron un poco para esto y también para graficar sobre lo que estábamos trabajando, como fue el caso del folleto. Y los cuadernos
que no son menos importantes. Cada grupo contó con un cuaderno el cual sirvió como borrador y en el cual ellos iban practicando clase a clase las actividades y tenían la posibilidad de volver a corregir, de volver sobre lo ya trabajado. Entonces, en ese final de la clase, del cierre de la síntesis, teníamos la actividad como finalizada, con todas las correcciones hechas, y eso hoy a nosotros nos sirve de borrador de lo que va a ser el proyecto completo. Última. Bueno, en realidad este proyecto creo que además de lo bueno de poder implementarlo, conlleva un aprendizaje tanto para el grupo como para nosotros, y además plantea una posibilidad de apertura, ya que hablamos de inclusión, digo posibilidad de apertura en cuanto a nuevos proyectos, a poder realmente incluir a estas personas dentro de lo que son habilidades, bueno, en realidad a practicar habilidades sociales, a retomar algunas cuestiones motoras, instrumentales. Nos parece fundamental que dentro de esto se pueda trabajar, por ejemplo, lo que es el intercambio del dinero, por ahí el uso del transporte público, por decir algunas de las cosas que se pueden incluir, ¿no?, dentro de estos proyectos. Y además, bueno, no solo una apertura a nivel laboral, sino también lo pensamos como un proyecto donde realmente lo que nosotros deseamos y buscamos todo el tiempo fue el empoderamiento de los participantes y sobre todo que esa autonomía por la que trabajamos día a día pueda ir siendo cada vez mayor. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, para terminar, quisiera decir que todo esto que estamos llevando a cabo junto con mi compañero no hubiese sido posible sin la constante y permanente apoyo y colaboración de la institución del Hogar San Francisco, que nos permitió llevar esta experiencia como público destinatario, digamos, los chicos que participaron. Nos enfocamos más a los grupos más elevados, ¿no? Tenemos desde el grupo 1 al grupo 6, son 6 grupos, nosotros trabajamos con lo que son las personas del grupo 5 y 6. Bien, como les decía, ¿hay alguna otra pregunta, alguna sugerencia? ¿No? Sin miedo, bueno. Bueno, vamos a pasar el video. La idea de generar espacios laborales para no estar desocupados o estar groseramente hablando, y para que desarrollemos también las capacidades que tenemos para hacer las cosas, ¿no? Que pongamos toda la voluntad y la fuerza del mundo. Bueno, yo le quiero decir que le agradezco a mi maestra que me puso de encanta esa idea. Yo sentí aprender muchas cosas. Agradecido por este crecimiento, ojalá que nos volvemos a todos. Y puede ser que En primer lugar, lo que me hace sentir a mí es que no somos discapacitados, somos personas que vamos a seguir siendo porque podemos generar cosas buenas y productivas. La primera vez que veo este taller, lo que hice la primera con la Biblia. Lo que me llevo de este año es todo, porque uno aprende de otros para así también enseñarle a otras personas. Lo bueno es que nosotros no somos